y a todas. Estamos hoy en día acá estamos en el coloquio Diversas miradas de la educación intercultural, que se realiza en el marco del electivo Tensiones culturales y epistemológicas en el campo educativo, una mirada desde las teorías críticas y la interculturalidad. Este curso se realiza en conjunto con el doctor Rodolfo Meriño, académico de la Universidad Andrés Bello, que nos acompaña como investigador invitado, y la doctora Maricel Gómez de la RCA COAS, que ella pertenece al doctorado también y a nuestra universidad. Para comenzar con este coloquio, nos va a dar unas palabras de bienvenida el doctor Jorge Rodríguez Becerra, director del programa Doctorado en Educación de la UMCE. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Tricia. Primero que todo quisiera saludar a todas las personas que se han conectado en este coloquio, ¿ya? Aplaudo la iniciativa de la doctora Tricia, la doctora y el equipo, ¿cierto?, que está trabajando, la doctora Maricel también, y bueno, y los invitados que tenemos el día de hoy, ¿cierto? La doctora Ruth Urrutia, ¿cierto? Y la doctora Gina González, por participar de estas actividades. La verdad es que estamos muy agradados. No es primera vez que la doctora Tricia, ¿cierto?, organiza coloquios en el marco de las actividades que realiza, y en ese sentido la felicitamos públicamente por eso. Esperamos que tengamos una buena jornada el día de hoy. Entiendo que se hace en el marco de un electivo de profundización de nuestro programa. No obstante, hemos extendido la invitación a distintos actores de nuestra comunidad. Este es un programa que tiene una orientación interdisciplinaria, ¿cierto? Y que se ha estado abriendo a mostrar un poquitito lo que se hace en los cursos, en las actividades de los proyectos de tesis que se están ejecutando. Ayer en la tarde tuvimos actividades de ese tipo, ¿cierto?, donde se están organizando coloquios, webinars, ¿ya? En función de distintas temáticas. Así que bueno, sin más preámbulo, quisiera reiterar mi agradecimiento a la doctora Urrutia, que nos acompaña desde la Universidad de Chile, ¿cierto? Y a la doctora Morales, ¿me entiendes?, que viene de una universidad de región, como la Universidad de... Así que espero que tengan una muy buena jornada. Yo los voy a poder acompañar hasta las 12 aproximadamente. Después de eso me voy a tener que desconectar, y agradezco la invitación nuevamente. Doctora Mardones. Muchas gracias, Jorge. Rodolfo, el doctor Rodolfo nos va a señalar un poco brevemente, dar una reseña de lo que se trata este curso, que es un curso tal cual como acaba de decir el director, es un curso electivo que se da en el marco del programa doctoral de la UMCE, y para que Rodolfo nos dé más o menos una reseña que se trabajó durante todo este semestre. Sí, buenos días a todos, a todos. Voy a pedir disculpas porque no puedo abrir mi cámara porque internet estaban haciendo arreglos la compañía, así que tengo miedo de que se caiga la conexión. Sin embargo, mi tarea aquí es tratar de dar una breve aproximación del contexto en el que nace esta presentación en general, este coloquio. Este es un curso, como se ha dicho, un electivo que busca profundizar las perspectivas de las teorías críticas y culturales en vínculos con las problemáticas del campo de la educación. Ese fue como el primer gran objetivo que nos propusimos con el equipo, digamos. Todo esto, digamos, para tratar de ayudar, como se ha dicho también, a los proyectos de investigación, ¿no? Ese era el objetivo. Lo que nos propusimos fue trabajar desde una mirada interdisciplinaria, particularmente tratando de tratar de descomplejizar un poco y complejizar a la vez las problemáticas educativas,
además que nos sirviera para comprender e interpretar los fenómenos de la interculturalidad crítica, como lo hemos dado como nombre, ¿no? Tensionando conceptos como el de jerarquía, mecanismos de inclusión-exclusión sociocultural, además de colocar énfasis en las relaciones sociales, en tanto relaciones que sabemos que están desniveladas o con equilibrio inestable, como también hemos denominado. Tratamos de hacer una lectura no convencional en ese sentido, abordando de que asumimos que partimos de una base de asimetrías culturales, ¿no? Ese ha sido nuestra puerta de entrada a la interculturalidad. Eh, y por eso mismo hemos puesto énfasis en la dependencia, lo que hemos denominado también como dependencia histórica estructural de nuestro continente o de nuestra región, para decirlo así, a partir de una matriz colonial, de base de esta diferencia colonial presente aún en las prácticas educativas y en la sociedad en su conjunto. Así, muy a grosso modo, hemos también abordado, digamos, para que quede como un poco entre comillas el temario del curso, ha sido las teorías críticas, ¿ya? Clásicas, por así decirlo, de la Escuela de Frankfurt. Hemos abordado también algunos elementos del pensamiento decolonial, los estudios culturales. También ha aparecido como tema la posmodernidad, los estudios subalternos y poscoloniales. Y todo esto, como se ha dicho, en tratar de pensar las prácticas y las problemáticas contemporáneas de la educación. Otros elementos, digamos, y con esto termino, todo esto de la interculturalidad lo hemos tratado de poner también, digamos, en el campo educativo, pero también a discutir con categorías como las que emergen de género, etnia, condición socioeconómica, lengua, nación, entre otras, ¿no? Ese ha sido, digamos, el gran paraguas de este curso y el que ha dado un poquito pie a este coloquio. Eso. Muchas gracias, Rodolfo. Presentamos entonces a la doctora Ruth Urrutia Arroyo. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, mención en Educación Intercultural por la Universidad de Santiago de Chile, y magíster en Gerencia y Políticas Públicas por la Universidad Adolfo Ibáñez, profesora de Filosofía por la Universidad de Concepción, miembro de la Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios y del Comité Editorial de la Revista de Salud Pública, Cuadernos Médicos Sociales, publicación del Colegio Médico de Chile. Se desempeña en ámbitos de docencia e investigación en la Universidad de Santiago de Chile, principalmente en las carreras de medicina y enfermería, desarrollando las líneas de trabajo sobre la interculturalidad y las políticas públicas en salud, los ejes de la comunicación intercultural, el impacto en salud del racismo, la discriminación, así como el fenómeno de la migración internacional y otros. Entre sus últimas publicaciones se encuentran el artículo Migración, Interculturalidad y Educación, un horizonte posible, de la revista Perspectivas, y un capítulo del libro denominado Educación Intercultural en Salud, Desafíos de la Migración Internacional y el Racismo, en el libro titulado Interculturalidades y Migraciones, Desafíos para una Ciudadanía Emergente. Y el artículo Educación Intercultural, Desafíos de la Atención Médica en Contexto de Población Inmigrante, de la revista Búsqueda, Colombia. Muchas gracias, doctora Ruth, por aceptar estar con nosotros en este minuto. ¿Puede presentar su presentación? Y la escuchamos. Gracias, Tricia. No sé si se ve la presentación. No. ¿No? No. ¿Ahí sí? Ahora sí se está, ahí sí. Ahora estamos. Ok. Voy a apagar la cámara por el riesgo del internet, que no me vaya a dejar botar, ¿no? Bueno, agradecer la invitación para compartir algunas de las inquietudes que tienen que ver con la formación que se está desarrollando y además parte del trabajo realizado. Compartir este sentir pensar en torno a la problemática de la interculturalidad relevante para un momento de profundas transformaciones como los que estamos viviendo a nivel global. El título de la presentación tiene el interés de ahondar en el tema de la interculturalidad para la formación de médicos, médicas y de profesionales de la salud.
A continuación presentaré parte de la investigación desarrollada en esta línea, la que se encuentra publicada en diversos artículos. Además comentaré brevemente lo que permitió este estudio, abrir un espacio en la formación en interculturalidad con estudiantes de la carrera de Medicina y de las otras áreas de la salud en la Universidad de Santiago de Chile. Entre los ejes de la exposición, abordaré primero una introducción que busca situarnos en el tema de la interculturalidad como un fenómeno actual, emergente y relacionado con el entorno social, epocal, complejo en que vivimos, para desde allí mirar algunos de los desafíos de la interculturalidad en la formación en salud. Luego, entender la migración, por cierto, es algo ambicioso, más aún cuando hoy se habla de la era de la migración humana, una realidad que también se vincula a la crisis climática y la pandemia del coronavirus que nos impacta a nivel global. Migración y salud, una preocupación candente, algunas tendencias y paradojas. Posteriormente, una aproximación al estudio de la problemática de la interculturalidad en la educación médica y luego mencionar brevemente la experiencia de formación en interculturalidad con estudiantes de las carreras de Medicina y Salud de la Universidad de Santiago. Para situarnos de dónde hablamos, señalan lo que ya sabemos: vivimos en un mundo profundamente interconectado, con una crisis climática planetaria. Si el COVID-19 ha sido terrible, la emergencia climática puede ser aún peor, según advierten y organismos internacionales. La era de la migración humana como un fenómeno global, evidencia de grupos humanos, de lo que nos referiremos a continuación. Los movimientos sociales emergentes a nivel global y la pandemia del coronavirus también global, que se ha señalado que se esperan además otras pandemias a futuro, estableciendo incluso el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias para el 27 de diciembre. Debiéramos preocuparnos de la existencia de una sindemia que tiene que ver con esta interacción la problemática social y sanitaria de este siglo, y que acelera esta percepción de crisis epocal en la cual estamos viviendo. Un proceso significativo de este tiempo ha sido el paulatino reconocimiento de las diversidades. El discurso por el rescate de la identidad de los 70 u 80 ha dado paso en este siglo XXI a otro tipo de planteamientos epistemológicos surgidos por la necesidad de salvar principalmente el respeto y la convivencia entre comunidades con marcados signos de pluralidad de cara a la globalización. Surge la interculturalidad como un nuevo espacio enriquecido en las interrelaciones y la convivencia. En este punto juega un papel importante la acción educativa, en tanto son sus instituciones formadoras de profesionales los espacios éticos y sociales que deben apuntar a la inclusión y la equidad en salud de todas las culturas en un ambiente de respeto e igualdad. La salud para todos, todas y todes, o el derecho a la salud, entendido hoy como un derecho social y un derecho humano inalienable, tiene una importancia particular desde la perspectiva de la dignidad humana. Esta consideración impone un verdadero reto a la educación médica y a la praxis de profesionales de la salud y al paradigma convencional dominante, el modelo morbicentrista y medicalizado de práctica médica moderna en la sociedad occidental. La migración internacional es un fenómeno que ha reconfigurado el mundo en que vivimos. De acuerdo con el Banco Mundial, al 2050 cerca de 17 millones de habitantes de Latinoamérica se verán forzados a migrar a raíz del cambio climático. Generalmente cuando se aborda este tema, el punto de partida son las cifras. La inmensa mayoría de las personas siguen viviendo en los países en que nacieron. Solo 1 de cada 30 personas inicia este viaje. Según estimaciones más recientes, en el 2020 habían en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, equivalentes al 3,6% de la población mundial. 10 millones obtuvieron la condición de refugiados en el año 2007, y aproximadamente entre un 10 y un 15% serían migrantes irregulares, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones al 2018. Para la Organización Internacional de las Migraciones,
La migración es el movimiento de población hacia otro estado o dentro del mismo, aludiendo al acto de emigración e inmigración. Lo que según autores como Sayad refiere a la dialéctica de la identidad y la alteridad. Dichas nociones aluden en sí misma a la confrontación entre lo nacional con lo nacional y viceversa, una caja de resonancia afinada que reproduce un discurso en el que solo cabe un nosotros amenazado y un ellos amenazante. Según la OMS, el concepto de migrante se refiere a las personas que abandonaron su país de origen por razones económicas, sociales, ambientales o políticas, en el sentido de mejorar sus condiciones de vida, noción que no da cuenta de la profunda complejidad humana del proceso migratorio. El viaje migratorio es un proceso dinámico, cambiante, en general en condiciones extremas y difíciles que atentan contra la salud del migrante. Los estudios distinguen 4 fases fundamentales para el abordaje en salud. La relación entre migración y salud es compleja, incluso antes de iniciar la partida. En el origen, más cuando quedan atrás hijos pequeños o padres enfermos que tal vez no podrán nunca traer, o en el peor de los casos, nunca poder retornar a verlos, o durante las peripecias del tránsito lleno de riesgos y vulnerabilidad, la llegada al destino o el difícil proceso de asentamientos, el vivir conectado permanentemente con varios lugares a la vez, o no estar ni aquí ni allá, llevar vidas transnacionales y posteriormente, en algunas ocasiones, el retorno, final o temporal, forzado y otras veces fracasado. Para diversos autores y organismos internacionales, la migración implica el hecho de atravesar las fronteras para quedarse. La migración ha mostrado la relevancia de las fronteras. Sin embargo, este tránsito es lo que nos caracteriza como humanidad, tan antigua como la especie humana. En la actualidad, cruzar una frontera tiene implicancias profundamente humanas porque demarca un límite que separa un espacio de otro. Trasciende lo meramente geográfico y se instala en una dimensión existencial, cultural y social. Según Álvarez, enfrentamos el fetichismo de la frontera, siendo esta la representación de una realidad aparentemente fija y estable. No obstante, los migrantes, más que trascender fronteras nacionales, con frecuencia quedan fuera de su país de origen y también del país de arribo. Lejos de crear un mundo sin fronteras, la globalización contemporánea ha generado una proliferación de fronteras, nos dice Mesadra en su libro La frontera como método. La actual situación de pandemia ha revelado la frontera en el fenómeno migratorio. El cierre de fronteras por el COVID-19 ha demostrado una fuerza humana que se desborda como un río que no se le puede retener. Esto supone un desafío para quienes tratan de frenarla, pues la migración se constituye en la apertura de un proceso dialéctico y subversivo interminable. Los flujos migratorios son como el agua, no se le puede detener en esta decisión humana. Ni siquiera colocando diques se podrá lograr contener, buscará algún lugar, algún lado para el ingreso y con esto las peores condiciones y oportunidades para quienes lucran con estas necesidades humanas. Forzados a cruzar de manera irregular, se les ha dejado aún más desamparados. El racismo estructural tiene que ver con el no reconocimiento del refugio para esta población. Según el efecto pandemia, la migración en Chile cae durante el 2020, pero se duplican los ingresos por pasos no habilitados. En pandemia las personas no dejan de migrar. Cambió la forma de hacerlo a una más precaria y vulnerable, cruzando el desierto. Los cierres de fronteras bajan los números generales, pero son caldo de cultivo para ingresos ilícitos y trata de personas. Presentaré algunos antecedentes de la problemática. Luego comentar algunos resultados del estudio realizado para finalmente compartir acerca del abordaje de la interculturalidad en la formación de salud, todo de manera muy breve. Los estudios a nivel internacional describen la profunda inequidad que enfrentan las y los migrantes en materia de salud y acceso a una atención de calidad. Se señala que encuentran mayores dificultades de acceso en la atención, reciben cuidados de salud de peor calidad y no tienen la misma probabilidad de recibir tratamientos médicos eficaces. La evidencia destaca que las desigualdades en salud y en los determinantes de la salud entre la población autóctona y la inmigrante se heredan entre generaciones. Peor aún, el estatus migratorio de los progenitores supone una desventaja en salud en sus descendientes que va más allá del estatus socioeconómico de la familia.
El campo de la salud pública ha identificado las inequidades en salud como una de las principales preocupaciones durante décadas. Aunque ha habido una gran cantidad de artículos publicados en los que investigadoras describen la gravedad y complejidad de estas disparidades, persisten en la actualidad relativamente sin cambios. Creemos que esta falta de progreso se puede explicar en parte por no reconocer que el racismo es la raíz de estas disparidades en salud. Cito artículo. Estas diversidades, sin embargo, han estado marcadas por la persistencia de inequidades con consecuencias reconocidas sobre la salud, donde el racismo se considera una causa fundamental de los resultados adversos. Concuerdan diversos autores que los migrantes son grupos socialmente vulnerables solo por el hecho de haber salido de su país y cruzado las fronteras. Las mujeres migrantes están especialmente expuestas al riesgo de sufrir discriminación, explotación laboral y sexual. La OMS califica el racismo como un riesgo para la salud, una epidemia que puede revertir los logros de sanidad global. Chile, a partir de la década del 90, se vuelve un país de inmigración. Anteriormente lo fue de emigración. La población extranjera continúa creciendo más allá de las políticas restrictivas implementadas en los últimos años. Al 2019 representan el 7,8% del total de la población. Esta cifra implica que las políticas públicas orientadas a la inclusión social, así como aquellas orientadas al desarrollo del país, deben no solo considerar a la población migrante, sino también atender a ciertas demandas específicas que surgen de la experiencia migratoria, como es la regularización y el acceso a todos los derechos, entre los cuales está la salud. La población migrante es principalmente joven, se concentra entre los 20 y 39 años, importante para la situación de mayor envejecimiento que caracteriza a Chile y su sostenido descenso en la natalidad. Respecto a la situación de salud, alrededor de un 16% de la población migrante se encuentra sin seguro de salud, por lo tanto sin acceso a una atención de salud, lo que se vuelve más agudo en el grupo de edad de 0 a 14 años. Son 7 los países de origen latinoamericano como nosotros, sobre los que se ha construido un imaginario negativo. Se les percibe como un problema social, vienen a quitar el trabajo, a saturar un sistema de salud ya en crisis, una amenaza de salud exacerbada hoy por el temor a una pandemia, un virus letal desconocido que también viene de afuera y que nos invade, considerados un riesgo de nuevas enfermedades importadas, desconocidas en Chile, e incluso se les culpa del aumento de enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis. Por otra parte, la interculturalidad en salud es una política pública, orientada a superar las brechas de inequidad en las condiciones de salud de las poblaciones inmigrantes. Comienza en el año 96, inicialmente orientada a los pueblos indígenas. El enfoque intercultural se considera una estrategia transversal en los programas y problemas de salud, y además se plantea la importancia de la estrategia de formación en interculturalidad en el personal de salud para mejorar la calidad y pertinencia cultural de estas acciones. La interculturalidad o el encuentro entre personas con pertenencia cultural nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas diferentes representa un desafío para todos y todas los involucrados. Agudiza la problemática en la relación médica en salud. Aclarar que interculturalidad no es multiculturalidad y que se ha utilizado indistintamente como sinónimo. La multiculturalidad se asienta en el paradigma de la diferencia, promoviendo la práctica de la tolerancia y privilegia un enfoque que a menudo invisibiliza o minimiza las desigualdades socioeconómicas y las condiciones estructurales más amplias. La interculturalidad lo entenderemos bajo el paradigma de la diversidad. La educación médica declara tener una importante misión social, sin embargo, en general no se aborda la interculturalidad como una problemática de estudio en la formación, siendo esta temática un campo nuevo, emergente, que transforma la práctica médica y de salud, planteando nuevos retos a la formación. Con el objeto de identificar los retos que plantea la interculturalidad en el ámbito de la salud, se llevó a cabo estudio para develar los desafíos que la relación intercultural en la atención de salud demanda a la formación de pregrado.
Se entrevistaron en profundidad a médicos y médicas formados en universidades estatales que trabajaban en centros de salud público y que atendían población inmigrante en la región metropolitana en Chile. Los hallazgos dan cuenta de una problemática aguda en la ausencia de formación para la comprensión y atención de una población diversa que enfrentan a diario, el enfoque principalmente biomédico de base positivista presente en la formación, así como también se menciona la necesidad de conocer el fenómeno de la inmigración y la diversidad latinoamericana actual. Las médicas y médicos reconocen a la población inmigrante como un mal paciente, no responde como se espera y su atención genera mucho estrés al profesional. Lo describen como demandante, policonsultante, exigente y desconforme con la atención. Se observa la construcción de una autoridad inferior del paciente extranjero siempre en relación con la población chilena, es decir, la presencia de jerarquías asimétricas en el discurso entre lo nuestro, de aquí, ellos, los chilenos, los extranjeros, de otro sitio, de afuera, un intruso, un no invitado. Estratificación inferior en lo social y cultural, en su imaginario racializante, proceden de una sociedad más atrasada en lo civilizatorio, en lo educacional, cultural, prerracional, con presencia de mitos. Respecto a su formación, expresan tensión con la llegada de la población migrante a los establecimientos de salud donde se desempeñan. Sin embargo, dan cuenta de total desconocimiento de la problemática migratoria que han debido enfrentar. La hegemonía del enfoque biomédico en la formación con fuerte orientación a la especialización, pero que continúa después en la práctica médica de salud pública, aun cuando lo que debiera prevalecer es el modelo de salud familiar tanto en la formación como en la salud pública, atendiendo a qué es lo que se declara en la formación, así como en la política pública de salud en Chile. Quisiera destacar que los hallazgos de este estudio complementan la evidencia que existe sobre el tema respecto de la problemática de la migración en el ámbito de la salud en general y en salud pública. Sin embargo, aporta nueva información en cuanto al impacto de esta problemática en la formación de profesionales de la salud, en la cual no se encuentra desarrollo. La profundización en esta línea de investigación permitió iniciar el desarrollo desde el año 80 de la formación en salud respecto de problemáticas como la interculturalidad, la migración internacional, el desarrollo de competencias como la comunicación intercultural y de problemáticas como el racismo, la discriminación, la xenofobia de profundo impacto en salud. Quiero comentar algunos de estos desarrollos en términos muy generales por lo limitado del tiempo. Una formación que se alinea además al perfil de egreso, en este caso del profesional médica, como se muestra, en el cual se declara un desempeño basado en la interrelación intercultural y el reconocimiento de la otro, la comunicación intercultural efectiva también. Mencionar brevemente el desarrollo de 3 cursos de carácter electivo en esta línea. Primero, el que se refiere a la migración internacional, que tiene que ver con los desafíos de la atención médica y de salud, que busca comprender la problemática de la migración internacional en su vínculo con la salud, la relación intercultural de la atención en salud como un derecho humano, reflexionando de manera crítica acerca de los actuales desafíos derivados del campo de la atención médica. Otro curso que tiene que ver con la comunicación intercultural y desafíos de la atención médica, orientado a analizar críticamente la comunicación intercultural como fenómeno indisoluble de la práctica médica derivado de contextos multiculturales de la atención, considerando los elementos claves para una comunicación intercultural efectiva en salud, una cuestión de derechos. Y el curso de discriminación, racismo y xenofobia, una problemática de salud, que busca comprender, examinar y analizar la problemática de la negación del otro y su impacto en la salud y la práctica sanitaria desde un enfoque intercultural y de derechos humanos. Los cursos en general promueven espacios dinámicos de participación crítica e investigación. A partir de la reflexión acerca de las distintas problemáticas, se les invita a desarrollar diversos talleres orientados al reconocimiento de las tensiones en 3 niveles: personal, cotidiano
y estructural, asumiendo la perspectiva de saberes para transformar nuestra realidad. Al final elaboran un ensayo en el que se presentan una propuesta de intervención. Bueno, comentar que se realiza al inicio de cada curso se realiza un diagnóstico de entrada en algunas de las nociones, y en general comentar que estas se presentan como desconocidas para las y los estudiantes que participan de estas actividades de formación. Luego de completado el curso y cerrado lo que tiene que ver con las evaluaciones sumativas, se pide a las y los estudiantes que evalúen de forma escrita la actividad de formación en que participó durante un semestre. A continuación, algunas de las citas textuales. En este caso, y ya estoy terminando, se le pregunta por el aprendizaje que obtuvo, si obtuvo algún aprendizaje significativo al cursar esta actividad curricular. En el caso del curso de Migración Internacional, un estudiante señala que se enriqueció tremendamente, en mi punto de vista, teniendo ahora una postura totalmente nueva respecto de la temática, dejando mucha curiosidad. Siento que será un hito importante el haber presenciado este lectivo al llegar al internado, donde espero poder practicar todo lo aprendido. Respecto al curso de discriminación, racismo, señala que me deja mucho aprendizaje respecto a la discriminación en torno a las nociones de raza, migración y su relación con la salud. Deja una reflexión permanente al revisar los medios de comunicación, si está bien o mal elementos y palabras usados cotidianamente, entre otros. Gracias a la realización del curso es posible conversar con mayores conocimientos estos temas y ayudar a través del diálogo a disminuir prejuicios y discriminaciones. ¿Recomendaría este curso? Se señala, sí, lo recomendaría. Considero que todas las personas que conforman los equipos de salud deben tener estos conocimientos básicos sobre discriminación, xenofobia, racismo, interseccionalidad, interculturalidad, etc. Esto se debe principalmente a que en el área de la salud está muy marcado el conocimiento hegemónico dominante, en donde no se valora de igual forma otros saberes o experiencia, cayendo en miradas paternalistas con los usuarios, arrasando con las culturas y ejerciendo acciones que pueden ser sumamente violentas para quien las recibe. Asimismo, porque creo que se suele observar a los usuarios como lo que padece y se deja de lado todo el ámbito cultural, político y social que le envuelve, es decir, no se le sitúa, por lo tanto, escasea una mirada interseccional que no tan solo puede mejorar el resultado de la atención en salud, sino que es algo mínimo, puesto que el reconocimiento es un derecho básico que no puede faltar en esta área de trabajo directo con las personas, comunidades, sus vivencias y sentires. Este es un estudiante de la carrera de terapia ocupacional. Y en la cita textual, un estudiante de la carrera de kinesiología señala como el curso para su formación disciplinar de gran importancia, porque son temas que no se tratan directamente en el resto de los ramos, y es muy importante para poder ejercer de manera respetuosa nuestra labor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Muy interesante todo lo que nos contaste. Les cuento a las personas que están escuchándonos que terminado de la presentación, luego ahora viene la doctora Gina Morales Acosta, pueden escribir en el chat para hacer preguntas, ¿ya? Y yo después, de terminado esto, les voy leyendo para que las doctoras puedan responder. Muchas gracias. Gina, ¿estás por ahí? Sí. Puedes compartir. La doctora Gina Morales Acosta es fonoaudióloga, postdoctora, doctora en Ciencias de la Educación, Mención Intercultural, docente e investigadora de la Universidad de Antofagasta de Chile.
directora del Laboratorio Virtual de Comunicación y Lenguaje, colaboradora del Grupo de Investigación Cátedra de Discapacidad y Rehabilitación, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Escritora de narrativas inclusivas con traducción a las lenguas de señas de Colombia, Brasil y Chile. Es miembro de la Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios y ha tenido participación en congresos nacionales e internacionales, miembro de la Red Global de Lectura y Escritura para el acercamiento de las culturas PEOPAS, de la Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios, y ella trabaja con el Laboratorio de Comunicación y Lenguaje. Bienvenida, Ginny, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Muchas gracias por la invitación. Es un momento importante para poder hablar sobre los aspectos de la interculturalidad dentro de todos los aspectos que la convocan. Agradezco a la profesora Ruth Urrutia por hablar de este tema que en particular me toca mucho. Soy de Colombia, llevo 8 años en Chile y ante lo que usted mencionaba, con unas vidas transnacionales, así es, uno tiene un corazón aquí, la parte del corazoncito acá y la parte en su país, ¿sí? Y esta situación de pandemia, ante eventos catastróficos, sobre todo de muertes de familiares y no poder salir, es otra, asumirse el duelo desde otro punto. Lo viví muy de cerca, así que todo lo que usted estaba diciendo me sentí así en primera fila, identificada con esta investigación y con el trato que también lo he vivido en el área de la parte de salud, con un desconocimiento profundo con relación a algunos tipos de enfermedades como tal étnicas y de atención. Así que agradezco y es un gran desafío seguir después de la doctora Ruth con su tema de investigación que ampliamente ella ha profundizado, y yo les voy a hablar desde otro ladito complementario, porque yo les voy a hablar de las personas sordas, y cuando me dicen, bueno, y la parte étnica, uno dice, no, pues es que hay sordos negros, blancos y mestizos, y personas sordas que provienen de diferentes nacionalidades como tal. Así que miro la diversidad sorda dentro de todo el eje grande de discapacidad de una forma transversal, y como que mi punto de enunciación tiene que ver con todo lo del lenguaje, todo lo de la adquisición de la lengua de señas. La lengua de señas es propia de cada país. Por ejemplo, esto es mamá en inglés, mamá en colombiano, mamá en portugués, mamá en mexicano, entonces tienen una lengua propia, que por lo cual la Universidad UNCE ha hecho investigaciones, sacaron en investigación que duró casi 10 años, el diccionario en lengua de señas chilena, se consigue en la página virtual de la UNCE, así que son un referente en este ámbito que voy a hablar. Es hasta el momento la única universidad en el país que tiene el postítulo para intérprete en lengua de señas, así que las personas que estamos en regiones, pues tomamos el referente grande de la UNCE para inspirarnos y poder alinearnos en lo que estamos. Así que les voy a comentar sobre las narrativas inclusivas como tal y todo lo que tienen que ver. El camino comunicativo a la diversidad sorda para llegar a la escuela, pues viven unas particularidades donde el 5% de la infancia sorda tienen padres sordos y por lo tanto tienen un acceso a una lengua materna temprana. Y el otro 95% de los niños sordos tienen padres oyentes, lo que implica que las niñas y los niños tienen lugar a múltiples posibilidades de tener la experiencia y niveles de la lengua como tal. Entonces, esta parte nos lleva a poder hablar o a interactuar con la comunicación y las narrativas inclusivas, y esta es una parte que a mí en lo particular me ha servido mucho como poder saber qué quiero y hacer
mapas conceptuales, lo hago para 2 años para poder seguirme y saber qué es lo que quiero hacer. Y este es un tema específico, que era cómo íbamos a desarrollar las narrativas inclusivas. Cuando hablamos de la diversidad sorda, tenemos en cuenta que hay personas que hablan, otras que hacen lengua bimodal, es decir, que hablan y hacen señas al mismo tiempo, que no tienen formas de comunicación, que tienen señas caseras. O sea, dentro de la misma comunidad sorda se mira la diversidad comunicativa. Y dentro de esto está la cultura sorda que tiene en cuenta la sordidad, que es la identidad y la otredad, y es aquí donde nos relacionamos con la interculturalidad, que es la relación de una cultura oyente en una forma dominante, ¿no? Ya vimos las estadísticas, con relación comunicativa con una cultura sorda como una minoría lingüística. Y dentro de ser minoría lingüística, pues nos encontramos que no hay jardines infantiles o escuelas de lenguaje para la primera infancia sorda. Es decir, el bebé, cuando a la familia le dan el diagnóstico, pasan 6, 7 años cuando llega a la escuela y por primera vez nos damos cuenta de que llega y se enfrenta a todos los desafíos comunicativos en unos procesos de inclusión donde puede estar o no puede haber intérprete de lengua de señas, ¿cierto? Entonces esto nos lleva a que, bueno, ¿cómo vamos a tratar los niños de la infancia sorda que sean tratados o que tengan narrativas inclusivas? Y esto es que tengan lengua de señas como L1, como lengua materna, en este caso lengua de señas chilena. La lectura es considerada como segunda lengua y aquí tiene que ver también lo de los subtítulos, el closed caption, todo lo que tiene que ver el audio, porque son pequeños que están rodeados de su familia, en su mayoría oyente, entonces hay que hacerlo inclusiva para las dos culturas. Vamos a mirar la semiótica del texto con la ilustración, la tipografía, la ubicación del intérprete, la lengua de señas y la percepción visual entre el movimiento y como tal la atención del movimiento. Entonces, la visualidad, para considerarla en la educación de los estudiantes, pues proponen que las personas sordas sustentan la visual en la parte visual. Entonces, cuando uno va a hacer investigación, uno habla de datos visuales, porque haces la filmación, luego la transcripción de los videos en el corpus, para saber qué es lo que puede uno estar buscando. Hay que tener muy claro esto, porque no se pueden como realizar al español signado, ¿no? Entonces usted dice, bueno, va a buscar la metáfora en lengua de señas, así que hace la filmación y luego hace la transcripción de la lengua de señas en la glosa. Con esto tiene que ver que la lengua de señas pues precisa el canal visual y su uso otorga particularidades y su experiencia subjetiva a nivel lingüístico y discursiva, con la que organizan su realidad, que es lo que podemos llamar de coherencia y cohesión, ¿cierto? Durante el discurso. Entonces, para esto está enmarcado entre un acto comunicativo, hay que tener en cuenta que todos los modos utilizados en estos actos comunicativos no se pueden estudiar de forma aislada, por cuanto están estrechamente relacionados entre sí. Entonces, si vamos a mirar en estos estudios, tenemos que no solamente en la seña, sino el gesto como tal del rostro, porque es una lengua visogestual, la dirección de la mirada, la orientación del cuerpo, o sea, no es una seña sola con las manitos, sino que es todo el cuerpo para poder mirar en el acto comunicativo. Entonces, la percepción visual, como sujetos visuales, se enfrentan al estímulo de una organización de una forma empírica para el desarrollo de las narrativas inclusivas, por lo cual nuestra segunda investigación tiene que ver con el eye tracking, que es con el movimiento ocular, y con esto para poder utilizarlo como un instrumento de intervención en infancia para saber que la usabilidad digital de los recursos educativos. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no puede hacer como un cuento porque le pareció lindo sin estar mediado en lengua de señas o sin tener unas características que el intérprete esté grande. Si ustedes ven en las noticias, el intérprete aparece muy pequeño, casi perdido.
y algunas veces no se alcanza a entender, así que requiere un tipo de letra, un diseño que se pueda reconocer fácilmente. Así que la definición en lo que hemos estado trabajando y que hemos publicado, que explicamos que son las narrativas inclusivas, pues son las que aportan múltiple información hacia los procesos perceptivos y de atención mediante el uso de la lengua de señas como el L1 y los textos multisemióticos, que incluyen la imagen, el audio, los subtítulos, es decir, un texto accesible a todos y a todas. Y acá es muy interesante porque todo lo que uno hace para los niños oyentes normalitos no les sirve para los niños sordos, pero lo que yo haga, una narrativa inclusiva para la diversidad sorda, les sirve a todos y a todas los niños y a la primera infancia. Con esto entonces quiero mostrarles la parte del laboratorio para mirar qué hemos estado haciendo, cómo podemos llevar toda esta investigación a procesos básicos. Y acá no sé si se observa. Por favor, Tricia, ¿se observa ahí? Sí, se observa. ¿Sí? De lo del libro de Comunicándonos. Sí. Ok, esto está dentro del laboratorio, que les voy a enviar el link por interno, en el cual hemos estado trabajando ampliamente. Esto lo hicimos con los estudiantes en una electiva que se llama Narrativas Inclusivas y Discapacidad, con estudiantes de todas las disciplinas. En el momento estoy en la Facultad de Salud y acá teníamos estudiantes de teatro, de ingeniería, de medicina, de terapia ocupacional, de fonoaudiología, y es muy interesante de mirar cómo podemos, el foco en este caso, cuando las personas van al médico, que es un pitching tool, ¿no? Que es en español chileno, para poder explicar cuando van una persona de México, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Argentina, y acá empezamos a trabajar con los estudiantes cómo se podían, esto está por categorías semánticas, por ejes como tal, para poder hablar para atención primaria, cuando van al consultorio, o las partes del cuerpo, también para tomar algún medicamento, alguna instrucción para tomar un examen, alguna instrucción para tomar un medicamento, pastillas, jarabes como tal, la instrucción de hacer una acción. Y esto, y también la parte pues, hay unos pequeños índices de salud mental, la relación de la familia como tal. Esto está dentro de un grupo, estamos haciendo una colección que se llama Comunicándonos, en el cual estamos ahora en diseño de otros 3 libros. Todos van a tener este tipo de Comunicándonos, y en el cual nos permite poder abordar con los estudiantes. Así que el estar trabajando allí, el hacer investigación en todo lo que tiene que ver con la lengua de señas, necesitamos plataformas accesibles en el cual mostrar. Así que este trabajo, en el momento tenemos 3 carpetas como tal, o 3 secciones, unas narrativas inclusivas, en el cual vamos a ver que tenemos un canal de YouTube, ahí tenemos diferentes cuentos, porque en el país existen como oficialmente, habían unos 5 cuentos en lengua de señas, y la pandemia nos llevó a que los niños y niñas no tenían un material adecuado, ¿sí? Porque en las redes pueden navegar y tener mucha información no pertinente, no atingente, y también lo pueden tener en lengua de señas que no es de su país. Entonces, lengua de señas mexicana o peruana o colombiana que no le apoyan al desarrollo y la adquisición de la lengua de señas propia. Tenemos esta parte de publicaciones, y aquí podemos
mirar. Hemos hecho algunas de las publicaciones, todo en diversidad sorda y violencia de género, restricción comunicativa en el uso de la lengua de señas en salud, porque a las mujeres sordas es a las que mayor procedimientos médicos le hacen no informados, porque no hay un intérprete en los espacios de salud, entonces cesáreas o otros tipos de procedimientos que no les informan. Con el equipo estamos trabajando también para educación superior, como los métodos visuales para la enseñanza. En este caso estamos en contabilidad. La sensibilidad intercultural, en la que hablamos de la diversidad auditiva, que tiene que ver todo con los aditamentos, el audífono, el implante coclear, con todos los imaginarios sociales e inclusión laboral, una aproximación intercultural, es decir, qué requieren, qué piensa la gente o los empleadores, en qué pueden contratar o qué pueden estudiar las personas sordas. Y en este caso siempre son, por lo general lo que se ofrecen son artes y oficios, y ya tenemos experiencias como en Brasil, en la Universidad de Santa Catarina, que hay doctores lingüistas y jefe de departamento, en el que sus colegas en la universidad son oyentes y la que hace los procesos de interpretación es la secretaria, y todos los colegas manejan lengua de señas. Entonces, para mí fue una maravilla entrar a las clases y que me explicaran Vygotsky en lengua de señas con personas sordas y oyentes, y el tema no era como tal la diversidad comunicativa de decir tú eres sordo, eres oyente, en estas como polos, que blanco, negro, ¿no? Estas dicotomías, sino con relación a la lengua y a la comunicación. Y también tenemos unos libros que los pueden bajar. Uno es Polifonías de la Diversidad, en el cual están 25 autores, 5 países, en el que abordamos todo, la sexualidad en las personas en situación de discapacidad, los cuerpos diferentes, y también procesos de educación étnica, y sobre todo por la ley afrodescendiente de los pueblos tribales y afrochilenos del 2019. Tenemos el estudio doctoral en diversidad sorda, comunicación, educación e interculturalidad en Chile, en el que recopilamos los trabajos en el país. En el momento hay 7 doctores y doctoras especialistas con todo lo que tiene que ver en educación en diversidad sorda, así que hicimos la compilación de sus estudios, qué nos dicen con la educación, porque sigue siendo un desafío. Así que con esto voy a dejar de presentar para que, por favor, si me puedes apoyar para mostrar el video. Ya. El colega. Entonces, uno del primer cuento que hicimos se llama La abuela que ríe. Cuento La abuela que ríe. Escrito por Gina Viviana Morales Acosta. Ilustradora Ana Laura Landa Chávez. Intérprete en lengua de señas colombiana Marta Cecilia Lenis Cajiao. Dedicatoria a mi niño grande, a la felicidad de la casa, mi abuela. Traigo la sonrisa amplia de mi gente apasionada y sincera, y mi caminar es un toque de marimba que heredé de mis ancestros. Poeta Marigrueso Romero. Fragmento del poema Del Pacífico Soy. Un día llegué a casa de mi abuelita. Estaba feliz de conocerme. Sus manos se movían como mariposas. Nacimos el mismo día. 2 fiestas.
Celebramos el mundo desde su infancia. A la hora de levantarnos, ella ríe y yo con ella. Somos un poco diferentes. Ella es grande, yo pequeño. Tiene manos que conocen todo. Las mías descubren su mundo. Ha pasado el tiempo. No quiero celebrar solo. No tengo con quién reír. Me acuesto en su cama. Conservo sus palabras, sus señas, sus gestos, su recuerdo. He tomado su tiempo y ella el mío. Listo, puedes dejar hasta allí. Bueno, y por último, gracias por la presentación. Quiero presentarle entonces la nueva propuesta de continuar en la investigación que tenemos, porque estamos construyendo estas narrativas que han sido traducidas en diferentes lenguas de señas y ahora requerimos conocer cómo ubicar el intérprete, porque uno lo hace como intuitivamente, donde quede más bonito para el diseñador. Así que queremos identificar las jerarquías de la percepción visual, la organización de la semiótica del texto para la construcción de las narrativas, donde ponemos la imagen, la ilustración, el texto como tal, el intérprete. Y con esto está con un aparato. Si lo ven, es muy pequeño, parece como una regla. Este es el checking y uno lo coloca allí, pone la narrativa y automáticamente esto se sincroniza con la mirada, en el cual se mira el movimiento de las pupilas y con eso nos dice cuál es la mejor forma de organización del texto. Este equipo se han utilizado sobre todo para todo lo de marketing, para saber dónde las personas primero ven en una página web, por ejemplo. Entonces, así mismo se organizan todos los ecos. Y ya con esto termino la presentación. ¿Alguna pregunta? Gracias. Muchas gracias, Gina, por tu presentación, por tu gran aporte, por el trabajo que estás haciendo. Gracias también a Ruth también por el trabajo que están haciendo. Primero que todo, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Me levanta la manito? ¿O hago pregunta yo? David, abre tu micrófono y pregunta. Ah, ¿pueden abrir el micrófono, Mauricio? Sí. Ahora sí. Muchas gracias, Mauricio. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Muchas gracias por las presentaciones, muy aportadoras ambas. Para Ruth, quisiera preguntar si desde este enfoque intercultural en la salud se han podido como tomar en cuenta o en consideración aspectos de la salud pública de otros países para ser considerados en Chile más allá de
estas ideas interculturales, ¿cierto?, contra el racismo, la homofobia, en fin, sino más bien cómo se ha hecho, por ejemplo, desde la interculturalidad para el desarrollo indígena en la región del Biobío y la Araucanía, en donde se ha tomado en consideración la cosmovisión mapuche para el desarrollo de la política de salud. Entonces estaba pensando si quizá también se ha llevado a cabo desde esa misma orientación la consideración de tomar aspectos culturales de otros países que están conviviendo actualmente en nuestro territorio. Y para Gina, yo soy educador diferencial y también me llama mucho la atención su presentación. Quisiera saber si a la fecha existe alguna forma de poder aunar criterios para la construcción de una lengua de señas latinoamericana, puesto que tal como presentaste, la lengua de señas, ¿cierto?, está adscrita a distintos idiomas localizados por países, y quizás en un futuro intercultural crítico, ¿cierto?, se puedan formar una nueva lengua de señas. Entonces, estoy viendo esto de los cuentos, cómo lo están haciendo por cada una de las lenguas de señas, y si en un futuro se piensa conjugar estas lenguas para hacer una lengua común. Gracias. Gracias, David. Ruth. Sí. Hola, muchas gracias, David. Gracias por la pregunta, súper interesante. Bueno, en realidad la interculturalidad en salud, como señalaba en la presentación, es una política pública que surge en los años 90, pero como política pública incluso surge como parte de los movimientos indigenistas de este periodo de los años 90, se va instalando esta problemática, por eso parte desde la perspectiva indígena. Y en Chile, en particular, el año 96 inicia precisamente en la Araucanía, ya asociado al Servicio de Salud de Araucanía Sur, que inicia con el programa de salud intercultural centrado en los pueblos indígenas con el doctor Jaime Ibecache, con un trabajo muy interesante, y eso da fuerza también a los desarrollos interculturales donde se toman las cosmovisiones de los pueblos mapuche y se incorporan en establecimientos hospitalarios como hospital asentados en la novena región. ¿Ya? Hay hospitales interculturales, no solo en Cañete, que es más actual, sino que anteriormente en Nueva Imperial, por ejemplo, hay avances en una construcción de salud ya del punto de vista de salud pública que sea intercultural, con hartos conflictos, con hartos cuestionamientos. Además, no es un avance, pero también tiene sus cuestionamientos. No es la idea incorporar a una machi dentro del hospital, pero sí, bueno. Ahora, a nivel internacional, como digo, a partir del año 90 surge la importancia de la salud intercultural en los pueblos indígenas y se van desarrollando, incluso organismos internacionales como la CEPAL establecen indicadores respecto de la interculturalidad en salud y hacen evaluaciones a nivel latinoamericano de cómo se van desarrollando. Nosotros bastante atrasados, porque todavía ni siquiera, recién estamos hablando de la pluriculturalidad y algunas nociones en las cuales estamos confrontándonos como para llegar a que esté dentro de la Constitución, ¿no? Sí hay indicadores, hay avances distintos en nuestros países latinoamericanos, y la política, a partir de eso, esta política pública que también tiene una base en la Organización Mundial de la Salud en esos años, va estableciendo cómo se debe ir desarrollando con la perspectiva que tienen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y lo que acabo de decir, que son perspectivas también un poco dentro de la línea de la interculturalidad, más bien del primer nivel, asociada a la tolerancia, no tanto de la interculturalidad crítica como nos plantea Walsh. Un poquito, eso quería compartir.
Gracias. Gracias, Ruth. Gina. Espérate que estoy intentando abrir. Gracias. Al colega. Bueno, cuando me hace una pregunta, entonces yo de la lengua, ¿no? Entonces uno llega y dice, ¿eso es bueno para quién? Una lengua latinoamericana. Entonces yo pienso que más que expandirse nos tenemos que recoger. Acá tendría que estar la lengua de señas en Mapuzungún, en Aymara. No hay, ¿cierto? Que uno sí lo ve, por ejemplo, en México, hay en la lengua maya, bueno, hay varias varias. O lo ve entre la frontera de Brasil con Colombia y Perú, que está una de las variantes, que es el tupí guaraní. Entonces hablan una de las variantes del tupí guaraní, libras, que es lengua de señas en Brasil, ¿sí? Portugués, porque es lengua de señas brasilera, ¿ya? Y más hablan la lengua de señas de la frontera donde estén, ¿sí? Lengua de señas colombiana. Entonces, yo le apunto al multilingüismo en lengua de señas y recogernos a la lengua. Pero quisiera mostrarte algunas situaciones. Por ejemplo, yo les mandé ahí el link. Este es el libro. No sé si se ve bien. Bueno, es error mío. Bueno, en lengua de señas. No, lee el título, Gina, no se ve bien. Es que soy yo, pero voy a quitar el background, me permiten un segundo. Ahí ya. Entonces esta es. Son 2 tomos de lengua de señas, diccionario bilingüe en lengua de señas chilena, 2 tomos en situaciones básicas, ¿cierto? ¿Ya? Y luego uno se vuelve así emocionado y donde uno dice, ¡ay, tan bonito! Entonces, está en lengua de señas catalana, está en salud, que, por ejemplo, sobre todo por un detalle técnico. Imagínate que tú vas con la misma intérprete a algo religioso, a la misa, al colegio, pero no quieres que te acompañe el médico a un examen privado, ¿no? Entonces, es importante esto. Y que también está en catalán, se llama la toponimia, es decir, que si yo soy de Cali, yo soy caleña, yo soy colombiana, sí, soy de Colombia, soy colombiana, entonces aquí están. Y está, por ejemplo, este es de España, de cada zona que está como de cada región está la seña. Nosotros no tenemos eso, por ejemplo. Entonces, antes de expandir en la lengua latinoamericana, creo que tenemos que desarrollar la propia. Y acá en el norte me he encontrado que falta desarrollar, por ejemplo, el nombre de las calles, el nombre Antofagasta, y ya uno dice, ¿cómo se llama esta región? Y no hay seña de la letrea. Si hay una lengua internacional, que es el inglés. Yo hablo inglés en lengua de señas y me ha servido para los eventos académicos, no lo hablo de forma oral, solamente en lengua de señas, y sí está, o se llama la lengua de señas internacional, ¿sí? Que hacen préstamos como más icónicos, ¿no? Más representativos de las otras lenguas para reconocerlo. Entonces, no sé si responde. Gracias, Gina. Sofía quiere hablar, tiene la mano levantada. Ahora sí. Ahí sí. Hola, muchas gracias. Yo quería, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Sofía. Yo quería hacer en realidad como un comentario de un tema que podría ser de interés en relación a lo que planteaba la doctora Ruth Urrutia, y tengo una pregunta para la doctora Gina. En relación a lo primero, es que aquí, bueno, particularmente en la comunidad de Temulemu, hay una iniciativa, y no sé si la doctora parece que sí la ubica, una iniciativa que se ha desarrollado a partir de la comunidad, que ha sido, bueno, encabezada en un momento por el lonco Juan Pichún, ¿cierto? Y que se hizo con estas, bueno, se utilizó como inversión, o se está utilizando como inversión para eso, plata que el Estado de Chile le tuvo que entregar a la comunidad como resultado de las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la persecución política del Lonco Pascual Pichum. Y en base a eso se está desarrollando este programa que yo dudaría en llamar de educación de salud intercultural, es más bien es otra cosa, pero ellos están creando un sistema que uno podría decir que es intercultural de salud, pero organizado desde la lógica mapuche, que incorpora profesionales de salud occidental, médicos, hay un médico cubano y hay una enfermera, pero todo el sistema se organiza desde el primer momento, desde el momento de la consulta, por decirlo así, hasta la planificación del tratamiento, desde la lógica mapuche. Y me parece que es como un antecedente interesante. De hecho, creo que anda por ahí la doctora Verónica, porque con ella tratamos de apoyar en un momento ese proyecto también, pero creo que es interesante pensar cómo
estas iniciativas que emergen desde las comunidades también tienen como, dialogan con lo que la doctora estaba presentando, y eso era sobre eso, y me quedó una duda que le quería hacer a la doctora Gina, que tiene que ver con el tema de los cuentos, ¿cierto? Que me quedé pegando en los cuentos, y quería saber cómo se considera el tema del tipo de ilustraciones que se decide utilizar, si es que hay una consideración como del valor semiótico de esas ilustraciones en particular, y cuál es como el lugar en esta jerarquía que la doctora mencionaba, cuál es el lugar que tiene la imagen en relación a voy a decir, no creo que esta sea la palabra adecuada, pero en relación como a la performance de la intérprete. Eso. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Respondo yo? Bueno, con relación al texto, o sea, la ilustración. Yo aprendí una cosa, que yo soy escasamente buena como para 2 o 3 cosas. Entonces tengo el diseñador, y el cuento que les mostré justo lo ilustró una diseñadora mexicana, doctora, que es especialista en narrativa infantil. Pero tienen otro que está allí, que se llama Chile Viste de Colores, que lo ilustró el profesor de arte de la Escuela de Chicos Sordos, ¿sí? Y los otros cuentos que aparecen, nos unimos a un proyecto grande acá, que es Conciencias Extremas, para hablar del desierto y todos los exoplanetas, Venus, Marte, ¿sí? Y esos lo hicieron los estudiantes, ¿sí? Con narrativas propias. Entonces hemos tenido también la diversidad con relación a las ilustraciones o al diseño, en el cual, y eso empieza como que lo envían, en el equipo ahí tenemos codocentes sordos, ellos opinan, entonces dicen no se entiende o hay que organizar algo. Entonces siempre uno tiene que estar con la comunidad sorda, consultando, preguntando y volviendo otra vez a hacer y organizar. Y con lo de los intérpretes, pues esa es la partecita que no sabemos. Por ejemplo, uno coloca al intérprete en la mitad porque el dibujo da para que vaya en la mitad, porque nos parece lindo, o lo ponemos en un extremo, o arriba o abajo, pero no hay estudios en el que indiquen cuál es la mejor forma, ¿sí? Porque a uno le entrenan el ojo. Desde todo el lado escolar, de la forma como leemos, nos entrenan. La forma que leen los asiáticos, ¿sí? O los árabes, del otro lado, nos entrenan siempre el lado escolar. Y las personas sordas son muy, o sea, son visuales, así que la parte de saber dónde está, dónde se debe hacer la ubicación del intérprete o el texto, no. Lo que sí hemos considerado entonces es que el intérprete va lo suficientemente grande. En su mayoría con un programa se hace el recorte, que eso se llama tela o croma, que es la tela verde o el azul, lo que hace un poco zoom cuando uno se pone, que para que sea más nítido la lengua de señas, y que la letra sea más grande, ¿sí? Es lo que hasta el momento estamos considerando, y como estamos considerando para la primera infancia, los textos son cortos. Sería otro si esto fuera un texto expositivo, por ejemplo. En Brasil hay una revista indexada para los doctores, porque allá están los doctores lingüistas sordos, está indexada y ellos exponen o publican, pero es en lengua de señas. Entonces, tú ves el artículo en lengua de señas y sería otra forma, porque es desde la investigación. Gracias. Gracias, Gina. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Preguntas. Levanta la mano, recuerden. Quiero hacer una pregunta a Ruth. Ruth, cuéntame un poquito cómo dialoga el enfoque biomédico en la educación superior en carreras de salud con un enfoque intercultural. ¿Cómo puede pasar eso? Sí, ese es un tema que a través del estudio que les planteaba aparece como complejo. De hecho, en lo que relatan los propios médicos, médicas, es que todo lo que tiene que ver con el área social es visto como, es jerarquizado como un conocimiento inferior,
del cual no le dan mucha importancia y se releva más el conocimiento clínico, el conocimiento de las ciencias básicas, el conocimiento más de orden biomédico. Y bueno, y eso lo podemos ver mucho también en la atención de salud, que también se enfoca básicamente, y uno de los relatos hablaba que incluso después en la misma atención primaria, señalaba que el enfoque para enfrentar la salud también era un enfoque biomédico circunscrito a los recursos, o sea, dado que no tienen más tiempo, tienen que ser muy pragmáticos, muy sujetos al tiempo como un recurso profesional en el cual no pueden ahondar en aspectos de determinante social. ¿Cómo dialoga? En realidad es básico. El ser humano está integrado por aspectos culturales, sociales, de este orden, y lo que se ha hecho con el enfoque biomédico es dejar este ámbito y hacer una racionalización positivista, donde se ha buscado la patología, el desarrollo de la salud a través de la profundización de la patología. Esto implica un cambio paradigmático, ¿cierto? Implica relevar las ciencias sociales como una ciencia. Incluso cuando que estoy trabajando bastante en interrelación con lo que es la Escuela de Medicina, se considera más bien ciencia a estas que señalo, pero de alguna manera no se le da la categoría de ciencia a las ciencias sociales. Según mi parecer, que es lo que me parece, lo primero es relevar la categoría de ciencia de las ciencias sociales, de los métodos cualitativos, o sea, es importante los métodos cuanti, es importante los indicadores de salud, saber cuántos diabéticos, etcétera, cuántas cardiovasculares tenemos, pero necesitamos el método quali y necesitamos las ciencias sociales para poder interpretar, para poder abordar estas problemáticas que son del orden social. Implica cambiar el paradigma a una determinación social donde se debería considerar todos estos aspectos como fundamentales para abordar la salud, ¿ya? Desde el punto de vista de la formación implica no solo incorporar la interculturalidad, sino que, como señalo, todo lo que tiene que ver con la medicina social, ¿no? Muchas gracias, Ruth. Y la última pregunta, Corina Méndez, para que justo a la 1 cerremos. Hola, ¿me escucho? Sí, te escuchas, Corina. Sí, yo quería hacer una pregunta más general con el tema de interculturalidad. Por ejemplo, que una persona oyente haga un curso de lengua de señas. Quería saber las opiniones de ustedes respecto a eso, cómo es su cultura y es parte de su identidad. ¿Qué piensan de que una persona oyente realice un curso de señas hoy en día? Bueno, digamos que la Organización Mundial de Sordos dio unos lineamientos casi en el 2010 en el que decía que eran las personas sordas las que tenían que dar la lengua de señas. Por mucho tiempo, y yo viví esa experiencia, se daba en duplas, una persona oyente y una persona sorda, y los dos en el aula en la misma forma. Así yo tuve como los cursos. Pero ya después salió la ley, ahora hay una situación como de descontento como tal, porque si bien la persona sorda tiene que enseñar, según los lineamientos, no contamos en el país con personas preparadas como tal. O sea, si yo solamente por hablar español o castellano no necesariamente puedo ser profesora de la lengua, ¿sí? Se necesita tener estrategia de enseñar, ¿sí? Pedagogía para enseñar. Así que nos encontramos ante
esta situación, y en las escuelas, por ejemplo, la ley indica, y ahora salió hace 3 meses, la ley en la que dice que tienen que haber codocentes sordos en las escuelas. Y uno dice, uy, maravilloso, pero no todas las personas de la comunidad sorda, por los sitios de educación, han podido terminar cuarto medio. Entonces nos encontramos con diferentes formas, en particular en la universidad, que forma parte del laboratorio. Tenemos un profesor codocente y él, para poder certificarse, ha viajado mucho a la capital y sobre todo a la UNCE para poner certificaciones para enseñar, pero no así se encuentra en todos los docentes. Así que creo que es una decisión de las personas sordas, de la comunidad como tal, y en la cual también ha salido otro lineamiento, no solamente para las personas sordas, sino para el ejercicio del intérprete. Porque nos encontrábamos con intérpretes por situaciones religiosas que llegaban hasta la mitad y decían, no puedo interpretar porque va en contra de mi religión, y la persona quedaba sin información. Sí. Entonces esto nos pone también la mirada en un diálogo intercultural entre la comunidad sorda, entre todo lo de la cultura sorda en sordera y la cultura oyente. Gracias, Gina. Le podemos dar la palabra a Verónica Vargas, que sería la última persona en hablar, que levantó la mano. Ok, gracias, Tricia. Yo sé que ya está fuera, ¿verdad? Tú habías dado el deadline antes, así que gracias por la gentileza. Solamente 2 comentarios, fíjate. Uno es que efectivamente en esto uno siempre se queda en aquello que falta y que es mucho. Es mucho porque de alguna manera es una preocupación reciente, como muchas otras políticas públicas. Las políticas públicas justamente nacen para poder proteger la vulnerabilidad de aquello que los privados no cubren, ¿no? Pero desde el ámbito de la salud, yo quisiera aportar 2 cosas. Bueno, lo primero es que hay iniciativas, acá se nombró el tema de APS, de este hospital en Mapudungún, de las Machi, pero para que eso funcionara en los años 90, lo que hizo el Estado de Chile fue justamente aproximarlo desde la cultura. ¿Y cuál era la preocupación? La preocupación, esto no nació como un interés de integración intercultural, nació porque las tasas de mortalidad infantil, las más altas del país, estaban en esa región. O sea, la motivación, por eso es importante, ¿no? Porque a veces se hace en la cultura un discurso que no estaba realmente en el interés del legislador o del ejecutante. Y eso también hay que avanzar. Después lo segundo es que efectivamente, lo que dijo la Sofi aquí, nombró, ¿cierto? Que alguna vez hicimos un esfuerzo, desarrollamos un megaproyecto de investigación para avanzar en esto, pero siempre en la lógica de comprender la cultura de salud como, no como salud en un sentido macro, sino que salud intrasectorial, que es una forma de mirar que no es el modelo biomédico el imperante, es un sistema mixto. El modelo biopsicosocial está desde los años 70, de los estudios de Dallon para adelante, hemos tenido cambios sustantivos. Es tanto así, algunos que son oficiales y otros no. Algunos, por ejemplo, que no son oficiales, tenemos... hay hospitales de tipo 1 en Santiago, en donde las personas que son auxiliares, muchas veces que son personas inmigrantes haitianos, por ejemplo, esas personas también se han captado en los servicios sanitarios como intérpretes para sus coterráneos. Personas que, recordemos que la principal migración o atenciones sanitarias en Chile de migrantes se hacen en Santiago Norte, siendo el hospital referencial en San José. Cosas como esas, hay hartas cosas que son particulares y que no necesariamente están escritas, pero la gente que es del mundo sanitario sí las conocemos bastante bien. Y después la otra cosa es decirles que de todas las políticas sociales, el 29,1% del presupuesto nacional se usa para los migrantes en el sector salud. Dentro del presupuesto que desarrollamos como país, es un tercio. El otro 2 tercios lo usa educación y después las institucionalidades en general. O sea, realmente la importancia que se le da a la participación
a la cobertura sanitaria es muy importante. Y lo otro, lo tercero, y con eso termino, básicamente, es que en el mundo sanitario en Chile, toda persona que esté en el territorio nacional se puede atender en el sector sanitario público. Cualquier persona. Las personas, idealmente, hoy día se tienen que inscribir. ¿Ah? Se tienen que inscribir y ahí esto se cruza con otro tema que tiene que ver con la legalización de la estadía. Ahora, en la experiencia que tenemos, por ejemplo, en Santiago Norte, que ha sido el área más afectada desde la cantidad de migrantes en el sentido del volumen, donde no hay recursos asignados, porque a la medida que las personas no se inscriban, no hay recursos asignados para ello. Esto sí ha generado mucha tensión con los otros, y los otros que son las personas que sí tributan al sistema, son los chilenos, o que son chilenos pero que son tipo A o B dentro de las categorías de FONASA, que no tienen ingresos. ¿Ah? Eso ha tensionado a los prestadores de salud. Dado que se les asigna atención, la mayor tasa de partos son de migrantes ilegales en el sector norte. Cosas como esa, por ejemplo. Entonces, hay protección. Yo creo que hay hartas cosas interesantes que han pasado en el sector sanitario que tienen que ver con la cultura, que es lenta, ¿no? Es lenta, pero sí, yo estoy muy de acuerdo en que la formación en pregrado, en todas las profesiones de la salud, de las distintas facultades, llámese algunas de salud, de medicina, rehabilitación, tienen muchos nombres, se ha avanzado en los últimos 10 años de manera importante. Yo soy salubrista, entonces he hecho muchas clases, muchas carreras de salud, casi todas, en distintas partes, públicas y privadas, y realmente hay una actitud, una disposición distinta. Por sobre todas las cosas, más que un indicador, más que un resultado en particular, lo que he ido observando es que hay una apertura, el hecho que estemos aquí, por ejemplo, hay una apertura a escuchar, a avanzar, se están haciendo investigaciones como las académicas que nos han acá gratificado con su trabajo. Hay esperanza en seguir avanzando en esto. Así es que con eso me quedo. Así que les agradezco a cada uno de ustedes por la iniciativa, por los esfuerzos, y realmente hay que hacer mucho, mucho más desde la complejidad, desde la transdisciplinariedad, en donde los encuestados también sean de todas las profesiones y de todos los trabajos que se hacen en los distintos sectores. Esas son mis sugerencias y les agradezco, Tricia, a ti y a todos los organizadores del evento. Gracias. Gracias, Verónica. Damos el cierre a este coloquio. Agradecemos a todos y a todas haber estado presentes. Agradecemos a Gina, a la doctora Gina y a la doctora Ruth por habernos compartido su investigación en el área. Las y los invito para el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Jueves 29, que vamos a tener el último coloquio en el marco de este electivo presente. Doctora Tricia, perdón, los que puedan no podemos abrir la cámara como para evidencia. Esto se va a cerrar. Ok. ¿Estamos grabando? ¿Sí? No, ya estamos listos. ¿Estamos listos? ¿Ya se cerró todo? No, pueden abrir las cámaras si gustan. Abrir las cámaras. Gracias a todos y a todas. Gracias, Denis y Mauricio. Gina, ¿quieres sacarte la foto? Porque ya nos vamos saliendo. Ya la saqué, ahí la mandé en el WhatsApp. Ya. Gracias. Ya. Ruth, ¿lo necesitas igual? ¿La Ruth o ya se fue Ruth? Gracias. ¿Qué importa? Gracias. Gracias. Ya. Gracias. Nos vemos. Un abrazo, gracias. Chao. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.